Lo que no sueltas que arrastra. Una reflexión desde el estoicismo. En el corazón del estoicismo hay una enseñanza poderosa. El sufrimiento no proviene de las cosas en sí, sino del juicio que hacemos sobre ellas. Esta simple afirmación que Marco Aurelio repetía en sus meditaciones es el cimiento para entender por qué muchas veces nuestra mayor carga no es lo que nos ocurre, sino lo que nos negamos a soltar. Lo que no sueltas te arrastra. No es solo una frase impactante, es una verdad que se encarna en cada ser humano que vive aferrado a lo que ya no existe, que insiste en retener lo que la vida ya le ha pedido dejar atrás. El estoico no lucha contra el río de la existencia, aprende a fluir con él, acepta que hay cosas que están fuera de su control y que resistirse es, en sí mismo, una forma de esclavitud. Cuando Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas, nos enseñaba que nuestras cadenas están hechas, muchas veces, de pensamientos no examinados, de apegos no resueltos. Una relación rota, una oportunidad perdida, una traición, una injusticia. No podemos retroceder el tiempo, pero sí podemos liberarnos del peso que esos recuerdos nos imponen. Porque si no lo hacemos, esas emociones se transforman en lastres que nos arrastran hacia la amargura, el resentimiento o la inacción. El estoicismo no es indiferencia, ni frialdad, como muchos piensan. Es en realidad una disciplina emocional que nos entrena para reconocer cuándo estamos sufriendo por elección. El sabio estoico no niega el dolor, pero tampoco se ahoga en él. Lo observa, lo acepta y lo deja ir. Sabe que soltar no es debilidad, sino fortaleza. Es entender que la vida es cambio, pérdida y renovación. ¿Cuántas veces arrastramos el peso de expectativas que no se cumplieron, el rencor hacia personas que ya no están, o el miedo a futuros que aún no existen? Nos convertimos en prisioneros de nuestro pasado o en víctimas de nuestras propias ilusiones. Y ahí es donde el estoicismo nos ofrece una salida, la libertad de soltar. Soltar es un acto de valentía. Es mirar al dolor a los ojos y decirle, ya no te necesito para avanzar. Es comprender que no todo tiene que resolverse, que no todo debe terminar como queríamos, que la serenidad nace precisamente de aceptar lo que es, en lugar de sufrir por lo que debería haber sido. Marco Aurelio lo entendía bien cuando escribía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si nuestros pensamientos se aferran a lo que duele, a lo que ya pasó, entonces estamos hipotecando nuestro presente. Pero si decidimos soltar, dar espacio a lo nuevo, al silencio, a la hora, entonces empezamos a experimentar una paz interior que nada externo puede robar. No es fácil soltar. A veces se necesita tiempo, reflexión, silencio, pero cada vez que soltamos algo que nos arrastraba, damos un paso hacia la verdadera libertad. Dejamos de reaccionar como víctimas y comenzamos a actuar como sabios. Ya no vivimos en función del pasado ni del deseo descontrolado del futuro. Vivimos el presente con atención, con intención y con gratitud. El estoicismo no nos promete una vida sin dificultades, pero sí una mente capaz de atravesarlas sin perder la calma. Y en esa serenidad hay una belleza profunda, la de un ser humano que ha entendido que soltar es, en el fondo, confiar. Confiar en que lo que se va ya no es necesario y lo que permanece es suficiente. Así que, si hoy algo te pesa, si sientes que algo te arrastra y no te deja avanzar, recuerda, no es la vida la que te encadena, eres tú quien se aferra, y también eres tú quien puede soltar, porque en ese acto, sencillo pero poderoso, empieza el camino hacia una vida más ligera, más sabia y más plena. Soltar no significa olvidar, ni negar, ni hacer como si no doliera. Significa, desde la mirada estoica, dejar de resistirse a lo inevitable. Epicteto enseñaba que debemos desear que las cosas pasen como pasan, no como quisiéramos que pasaran. Esta aceptación radical no es resignación, sino una forma de alinearse con la razón del universo, con la naturaleza de las cosas. El apego nace cuando confundimos lo que es temporal con lo que creemos eterno. Cuando creemos que alguien, una situación, un lugar
o incluso una versión de nosotros mismos, debe quedarse para siempre. Estamos cavando la trinchera del sufrimiento. Pero el sabio estoico sabe que todo es transitorio, que el cambio es la única constante. Y por eso no teme soltar, porque ha dejado de exigirle permanencia a lo que por naturaleza es fugaz. ¿Y qué ocurre cuando soltamos? Surge el espacio. Un espacio donde ya no gobiernan la ansiedad ni la nostalgia, sino la serenidad. Ese espacio es fértil. Allí florece una nueva versión de nosotros mismos, menos dominada por el pasado y más presente en el ahora. No es que la tristeza desaparezca de inmediato, pero deja de dictar el rumbo. Es como soltar el ancla de un barco que estuvo varado demasiado tiempo. Al principio cuesta, pero luego el mar se abre y la travesía continúa. Séneca nos recuerda que no somos dueños del futuro ni del pasado, solo del instante que habitamos, y que no hay mayor pérdida que malgastar el presente cargando con el ayer. Por eso, cuando soltamos, recuperamos algo invaluable, nuestra energía vital. Esa energía que antes se iba en recordar, en imaginar, en reprochar, vuelve a nosotros como claridad, como fuerza, como dirección. La vida tiene un ritmo natural, un flujo que no se puede forzar. Cuando te aferras a lo que ya debe irse, interrumpes ese ritmo. Es como intentar retener el agua entre los dedos. Cuanto más la aprietas, más escurre. Pero si abres la mano, si confías en el fluir, esa misma agua puede calmarte, limpiarte y darte vida. Incluso las emociones intensas como la culpa o el resentimiento necesitan ser soltadas, no para justificar errores o traiciones, sino para no vivir presos de ellas. El estoicismo nos enseña que no debemos cargar con lo que no podemos cambiar, y que el perdón, incluso hacia uno mismo, no es un acto débil, sino profundamente racional. Porque ¿de qué sirve castigar al yo presente por los errores del yo pasado? Si ya aprendiste la lección, ¿por qué seguir repitiendo el castigo? Soltar, entonces, es una práctica diaria. No ocurre de una vez. Es un ejercicio continuo de observar lo que ya no sirve, lo que te frena, lo que te desvía de tu propósito, y dejarlo ir, sin drama, sin lucha, como quien barre suavemente una hoja caída, no porque la hoja sea mala, sino porque su ciclo ya terminó. Y quizá lo más liberador de todo es que al soltar te vuelves más liviano, más tú. Ya no dependes de las circunstancias externas para sentirte en paz. Encuentras la estabilidad dentro, donde nadie más puede perturbarla. Te conviertes en el dueño de tu alma, como decía Séneca, porque dejas de ser esclavo de lo que no puedes controlar. Así, lo que no sueltas te arrastra, deja de ser una advertencia y se convierte en un recordatorio. Tú eliges si caminar libre o seguir siendo arrastrado por tus apegos. Y cada vez que eliges soltar, no estás perdiendo, estás ganando. Libertad, claridad y una vida más alineada con la virtud, que es el verdadero fin del sabio. No se trata de vivir sin vínculos ni sin emociones, sino de no permitir que nada ni nadie tenga el poder de robarte la paz. Porque esa paz, la que nace de soltar, es el regalo más valioso del alma estoica, y es tuya, siempre que decidas no aferrarte a lo que ya no está. Soltar también es un acto de humildad. Es reconocer que no lo sabemos todo, que no siempre tenemos la razón, que no todo se desarrollará según nuestros planes. Los estoicos lo sabían muy bien. El orgullo es una trampa. Nos hace creer que tenemos el control absoluto de nuestra vida, de las personas, de los resultados. Pero la realidad, como decía Epicteto, es que solo somos amos de nuestras acciones, no de sus consecuencias. Cuando nos aferramos a algo, una relación rota, un fracaso, una promesa no cumplida, muchas veces lo hacemos desde la ilusión de que aún podemos corregir el pasado o cambiar el curso de los hechos. Pero esa ilusión es precisamente lo que nos arrastra. Es como caminar con los pies encadenados al ayer. El alma no puede elevarse si está atada a lo que fue. La práctica del desapego no significa abandonar todo ni vivir sin amor.
sino amar con conciencia. Significa entregar lo mejor de uno sin esperar que las cosas duren más de lo que deben durar. Vivir intensamente, pero sin exigir permanencia. Aceptar la pérdida como parte natural del ciclo vital, porque todo lo que tiene un principio, también tiene un fin. Marco Aurelio lo explicaba con sabiduría cuando decía: acuérdate de que todo lo que ves cambia y que nada existe para siempre. Esta frase no es deprimente, al contrario, nos libera. Nos recuerda que nada, ni siquiera el dolor, es eterno. Que lo que hoy te pesa, mañana puede ser solo un recuerdo. Pero eso depende de ti, de si decides soltarlo o seguir arrastrándolo. Y es que al final del día, el apego no es amor, es miedo. Miedo a quedarse solo, a comenzar de nuevo, a no tener el control. Pero el estoico no vive desde el miedo, sino desde la virtud. Desde la confianza en que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades, nuevos comienzos, nuevas lecciones, pero para verlas necesitas tener las manos vacías, no ocupadas sujetando lo que ya no tiene vida. La verdadera fuerza no se demuestra aferrándose, sino teniendo el valor de decir: esto ya no me sirve y está bien dejarlo ir. No porque no haya sido importante, sino porque ya cumplió su propósito. Porque aferrarse no le da más valor a lo que fue, lo que hace es retrasar lo que puede ser. Así como el agricultor poda las ramas para que el árbol crezca con más fuerza, así también el sabio recorta los vínculos que ya no le nutren. No con rabia, sino con gratitud. No con odio, sino con comprensión. Porque todo lo que vivimos, incluso lo doloroso, tiene un propósito: hacernos crecer, madurar, fortalecernos por dentro. Y aquí hay una clave estoica profunda. Todo lo que sueltas con sabiduría te transforma. Lo que antes era una herida se convierte en cicatriz y la cicatriz en experiencia. No hay aprendizaje sin pérdida, ni libertad sin desprendimiento. La ligereza del alma se construye a base de renuncias necesarias. Por eso, si sientes que algo te pesa, si te encuentras estancado o atrapado, tal vez ha llegado el momento de preguntarte: ¿qué me está arrastrando? ¿Qué me niego a soltar? ¿Es miedo o es amor lo que me retiene? Y cuando encuentres la respuesta, actúa con firmeza, porque la vida siempre premia al que se atreve a soltar lo viejo para dar paso a lo nuevo. La filosofía estoica no nos pide que no sintamos, sino que no nos esclavicemos a lo que sentimos, que gobernemos nuestras pasiones y pensamientos, que vivamos alineados con la razón y la virtud. Y en ese camino, soltar lo que nos arrastra no es solo un acto de liberación, es un paso hacia la sabiduría. Entonces recuerda, lo que no sueltas te arrastra, pero lo que sueltas te eleva.